¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Vaya vídeo tenemos hoy. Un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal. Os va a gustar, ¿eh? Que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bing, babá! ¿Cómo estás, José? Pues con ganas del vídeo de hoy. Es un vídeo muy interesante y que además pues va a llevar a la gente a pensar, ¿no? ¿Quién puede ser el siguiente? Es una cosa muy buena. ¿Qué puede pasar, no? Claro. De este cierre de mercado. Claro. ¿Qué puede provocar Que nos lleve un anillo, no? a lo de este vídeo. Vamos a hablar de 5 traspasos que se hicieron en el cierre de mercado y llevaron al anillo. Cuidado. Podemos entrar en estos 5 casos que están muy guapos porque algunos significaron anillo inmediato, otros fue un paso muy importante, pero que necesitó todavía cocinarse un poco más. Está guapo este vídeo. Sí, y yo te diría que además de esa distinción, que son dos tipos de movimientos diferentes, los que tardan unos años en dar sus frutos en forma de anillo y los que es para anillo inmediato, también porque son equipos diferentes los que los hacen, equipos en diferentes momentos. También diría que hay diferentes tipos de jugadores que pueden ser clave en el cierre de mercado. Sí. Hay jugadores más veteranos, que los vamos a ver también en este vídeo, y otro tipo de jugadores que a lo mejor iban para estrella, pero de repente se quedan en otra cosa y entonces entran otros equipos a intentar llevárselos porque piensan en ellos ya como piezas de futuro de sus propias franquicias. Sí. O sea, hay diferentes tipos de piezas, diferentes tipos de jugadores que pueden ser clave en el cierre de mercado y aquí vamos a ver casos muy interesantes. Y al final veremos también una lista Sí. de casos que ha habido en los últimos años que, Podrían llegar en algún momento a... who knows, who knows. Primer caso, Aaron Gordon en 2021 llega de Orlando con una mochila cargada de ilusión con 25 años. Llega como complemento perfecto de Jokic, Murray, Porter. Desde el principio, rol decisivo. En sus terceros playoffs en Denver gana el anillo jugando 35,7 minutos por partido y haciendo 13,3 puntos, 6 rebotes, 39% en triples. Es un cambio de rol clarísimo Sí. de Aaron Gordon que al final estamos hablando de un jugador elegido en el pick número 4, que llega a la NBA siendo pick número 4 y que en sus primeros años, pues oye, todas las locuras de los concursos de mates, Sí. temporadas de 17 puntos, tal. Y luego pues Denver dice, ese que salta tanto, ojo, ¿eh? No sé si dice eso exactamente, pero bueno, es el caso que os decía. Un jugador que arranca su carrera como posible estrella de la liga, Sí. número 4 del draft, un jugador con mucho potencial, con un físico pues que era diferencial, y que hay un momento dado en el que esa curva baja un poco, ya no se te ve como esa futura estrella, y entonces ya entra otro equipo a verlo como un posible complemento para el suyo. Eso ¿sabes? es. Entonces hay un cambio ahí tremendo. Otra cosa muy interesante que podemos ver en cada uno de estos casos es qué les costó a estos equipos adquirir a estos jugadores. En el caso de Denver, aparte de jugadores y tal, tuvieron que dar una primera ronda del draft, que esto lo vamos a hablar mucho esta semana, porque siempre es como una decisión vital, ¿no? Para los equipos. El si meto una primera ronda o no meto una primera ronda, comprometo futuro del equipo o no comprometo futuro del equipo. Sí. En el caso de los Nuggets, pusieron la primera ronda del draft por delante para conseguir este traspaso con Orlando Magic y terminó dando sus frutos. ¿Qué ve Denver en Aaron Gordon cuando traspasa por él? Pues tengo apuntado aquí que había un pequeño bajón en rendimiento, lo que os digo, ya no va para estrella y entonces por un precio de complemento Denver ve a un jugador top 4 de su rotación, de una rotación con potencial de llegar a ser pues lo que fue, campeona de la NBA. Un jugador físico, muy inteligente, que podía juntar muy bien con Nikola Jokic ahí en los cortes por debajo de canasta, tal. Y bueno, pues fijaos, choca-pick. Decisivo total, Aaron Gordon, ¿eh? Me acuerdo Acuérdate, yo tío. cuando estábamos allí, cuando veíamos los partidos, cómo chocaba, cómo peleaba todo, cómo reboteaba, cómo cortaba. O sea, Fue un jugador determinante en esos playoffs y en las finales decisivo contra Miami. sí, sí. Y anillo para la buchaca Sí, de Aaron sí, Gordon. Tremendo. Derrick White en 2022 llega de San Antonio con 27 años para unirse a los Jays. Su primer año, nada más llegar, juega finales de la NBA contra los Warriors, pero como suplente. Su segundo año ya, finales de conferencia como titular en 16 de 20 partidos. Y su tercer año, este pasado, campeón de la NBA como titular indiscutible. 35 minutos, 16,7 puntos, 3,4 triples, con un 40%.
Me gusta bastante también este caso porque es llegar a un equipo que ya aspira a todo desde el principio, llegas y tienes experiencia en finales, pero tú como jugador todavía no estás a tu peak. Al año siguiente ya te ganas el puesto de titular, al año siguiente haces tu mejor temporada. O sea, es como ir dando pasitos a la vez que el equipo siempre está compitiendo por el anillo y al final pues tienes un rol decisivo. Sí. Es un caso similar al de Gordon en cuanto a que tardó unos años en ganar el anillo. Sí. También es un caso similar, yo creo, el tipo de jugador que era cuando se da el traspaso, aunque es muy diferente cómo llega a ser ese tipo de jugador, porque Gordon es un pick muy alto del draft, del que se espera muchísimo y que luego baja un poco, y Derrick White es un jugador que empieza siendo otra cosa, completamente diferente, un especialista defensivo tal, que empieza a ganar reputación en la liga y de repente se va convirtiendo en un super tirador. Entonces Boston ya ve un poco eso en los últimos años en San Antonio, porque ya empieza a tirar con muchísimo volumen, triples, pero todavía no con grandes porcentajes. Eso no ha pasado hasta que no ha sido en Boston, lo de los grandes porcentajes. Y hasta que se cortó el pelo, ya lo sabéis. Y hasta que se rapó la cabeza, que hablamos mucho de eso en su momento. Sí. Otra cosa interesante que decir aquí, yo creo, por cierto, Boston también da una primera ronda en este traspaso. Esto es... es grande ese traspaso, ¿no? Sí, bueno, Romeo Langford, Josh Richardson, pero una primera ronda del draft, ¿vale? La de 2022 y también una primera ronda de 2028. O sea que hay dos primeras rondas que van para un lado, una primera ronda que va para el otro. Bueno, en fin, también tiene que poner Boston, ¿vale? Primeras rondas del draft para que llegue Derrick White, no es para menos. Una cosa muy interesante es que todos los casos que vamos a ver, en todos los casos, el equipo que luego fue campeón, lo que buscaba era añadir a un jugador que pudiera cerrar partidos en su quinteto, ¿sabes? Sabéis que esto se habla mucho en playoffs, que no es tanto como el quinteto titular, sino el quinteto con el que quiero acabar los partidos. Entonces Derrick White no era titular, pero sí que era un jugador perfectamente capaz de acabar partidos en Boston. Aaron Gordon, por supuesto. Y vais a ver los siguientes casos. Lo digo porque de cara a este cierre de mercado, cuidado, muchas veces los equipos muy buenos lo que buscan es eso. Un cuarto jugador, un quinto jugador de quinteto de cierre de partido. ¿Sabes? Sí. Un tema también que no hemos hecho tanto y que molaría, estaba pensando ahora, porque aquí se ve muy claro, es que me ha salido por ahí últimamente. Esto de cronología de cómo se ha hecho un equipo, que eso está muy guapo. Me lo decía Alberto esta mañana en la oficina, sí. Pues eso mola. Por ejemplo, en Oklahoma me salió el otro día, me parece. Traspaso de Shea. Llega Shea al equipo. Después, los jugadores que vas eligiendo en el draft, los traspasos que haces para que vengan otros. Es una cosa que está bastante guapa. O en Nueva York, por ejemplo. En los Knicks, que en cosa de nada han cambiado completamente el equipo, también molaría mucho. Decir, vale, en este tramo y este tramo ¿Qué ha pasado? hay no sé cuántos movimientos. Sí, sí. Ver los movimientos exactamente, lo que sale, lo que entra. O sea, está guapo porque ahí con el tiempo se ve, pues en el caso de Denver, por ejemplo, me acuerdo que lo hablamos. El de Oklahoma es sacrificas a jugadores que habías elegido ahí. Estaba Juancho, estaba, no sé, Mudiay, Gary Harris, no sé qué. O sea, vas sacrificando gente, llega otra, te la juegas con un traspaso. O sea, está bastante guapo eso. Hay varios casos concretos de equipos ahora mismo en la NBA que sería guapísimo hacerlo, ¿eh? Pues podemos lo verlo. vemos. Sí. Igual en verano, es una sección que no está mal. O para algún finde, lo podemos hacer. Sí, sí, es interesante. Vamos a apuntarlo eso. Sí, sí. Marc Gasol en 2019, vuestro señor padre, llega de Memphis con 34 palos, que hay que tenerlos, pero la mochila estaba cargada de ilusión, igualmente. Para unirse, llega pues, a Kawhi, Siakam, Anunoby, Lowry, Van Vliet, Ibaka, eso era un equipazo, la verdad. Juega 26 partidos de temporada regular, no todos como titular. En playoffs juega los 24 partidos como titular con 30 minutos de promedio. Ese año Marc gana y celebra el anillo y gana y celebra el Mundial. Digo celebra porque os acordáis todos de lo bien que se lo pasó Marc Gasol Sí, sí. y lo bien que nos lo hizo pasar Marc Gasol. Muy bien. Y lo Muy que bien nos todo. alegramos de que un deportista que gane una cosa tan importante se permita celebrarlo Hombre, como se lo permitió Marc Gasol. Es como por tiene que ser. supuesto. Sí, sí. Este caso, tío, o sea, imaginaos, tío, en vuestra cabeza por un momento, ¿vale? Tú llegas al equipo y juegas 26 partidos de temporada regular, que no es nada. Suficiente para hacerte a los automatismos, ¿no? No es nada. O sea, quiero decir, nada. Con los ritmos que tiene la NBA, tío, que no paras, que llegas, que vas allí, allá, no es nada. Y de repente empiezas, tío, los playoffs
y acabas ganando el anillo. O sea, es una salvajada esta historia, locura, tío. sí. Es una historia tremenda. Esto es otro tipo de caso, lo que os decíamos antes, es un jugador mucho más veterano. Veníamos de jugadores de 25, 27 años, en un momento todavía no habían llegado a su prime, digamos, en la NBA, y este es un caso totalmente diferente, de un veteranazo de la liga que ya se ha visto en 1000 batallas, que ya, digamos, que ha hecho todo lo que podía hacer por su equipo, que eran los Grizzlies, y que, pues en este caso, busca, pues eso, una posibilidad de competir por el anillo. Y le llega en Toronto de una manera perfecta, a Sí, todos sí. los niveles. Tal cual. Los Raptors en este caso no tienen que poner una primera ronda, ponen una segunda, pero sí que ponen muchos jugadores. Se van CJ Miles, Jonas Valanciunas, que era rejuvenecer además para Memphis, en un momento en el que lo necesitaban un poco en esa posición, y Delon Wright, ¿vale? 3 jugadores a cambio de Marc Gasol. Hizo un empuje fuerte ahí Toronto para que pudiera llegar Marc en su momento. Y claro, aquí que tengo puesto ¿qué ve Toronto en Marc Gasol? Pues todos sabéis lo que es Marc Gasol, pero sobre todo élite defensiva, comunicación, experiencia, inteligencia sobre la cancha, por supuesto, un jugador capaz de poder cerrar partidos, y una cosa muy especial de esos playoffs, ve un anti-Embiid, un antídoto contra Joel Embiid, porque sabían los Raptors que iban a tener que pasar por Filadelfia para llegar a ese anillo. Y pasaron, y cómo acabó la serie esa, tío. ¡Fua! Mira, tienes ahí un... Sí, sí. Lo tienes Tenemos ahí. ahí la foto de Kawhi mítica. Sí, sí. Qué cosas, tío, ¿eh? Qué cosas tiene la NBA. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue tremendo aquella historia. Y este es otro tipo de caso que podemos ver también en este cierre de mercado. Algún jugador muy veterano que a lo mejor ya no esté en momento prime o en momento top, pero que para algún equipo candidato en algún Ayude, rol sí, sí. pueda Puede ser ser. decisivo. Sí, sí. Andrew Wiggins en 2020 llega de Minnesota con 24 años. Sus 2 primeros años no juega playoffs con los Warriors. El tercer año decide ser All-Star y campeón de la NBA siendo decisivo. 35 minutos de promedio, 16,5 puntos, 7,5 rebotes. Esto fue una de las transformaciones más guapas que ha habido en la NBA Esto es recientemente. una locura. O sea, años hablando de Wiggins como pick número 1, como jugador con un talento que flipas, con un físico que flipas. Luego, sus primeros años diciendo que si era más blando, que si no tenía personalidad, que si no sé qué, que si no sé cuál. Acaba saliendo de Minnesota sin grandes éxitos y llegas a los Warriors, y no el primer año, no el segundo, pero llega un momento en el que consigue convertirse en un señor decisivo, tío, decisivo. Sí, sí, completamente decisivo. En ese anillo de los Warriors no hubieran ganado ni de coña. Se le pidió perdón, ¿eh? sin ¿Te él. acuerdas? Sí, Hicimos sí, un le vídeo que se pedimos llama perdón. Perdónanos Wiggins. Sí, sí. Porque era el Está presidente del club de los atracadores, porque, bueno, se le metieron palos bien. Sí, sí. desde el cariño siempre, ¿no? Hay que decir aquí varias cosas. Primero, es un caso como los primeros, tipo Aaron Gordon, ¿no? De jugador que Sí. se esperaba mucho. y Más que ya, bestia, incluso. Una vez cae un poco, pues ahí es cuando se ejecuta el movimiento, y hay un cambio de rol muy claro, de posible primera espada a de repente pues, cuarta, ¿no? Sí. O tercera Sí, sí. en un equipo candidato al anillo. Luego hay que decir que este es el traspaso más sorprendente de todos, porque es un traspaso en el que la primera ronda del draft no va en la dirección que pensáis. La primera ronda del draft va en la otra dirección, porque el que era mejor jugador considerado de este traspaso en ese momento era DeAngelo Russell, Que acaba de ser All-Star, ¿no? que va rumbo a Minnesota, venía de ser All-Star el año anterior, En Brooklyn, ¿no? en Brooklyn en 2019, y pues va Wiggins a Warriors junto con una primera ronda que termina siendo Kuminga, Joder. ¿vale? Por DeAngelo Russell. En aquel... O sea, de Angelo Russell a cambio de Wiggins y Kuminga. Sí, sí. Que- Bueno, hay algún jugador más en el traspaso, o Mari Spellman, Jacob Evans, pero bueno, menos importantes, pero sí, sí. En Bueno, ese es que los Warriors, tío, juega bastante bien, ¿eh? juega muy bien DeAngelo Claro. el tiempo que está en los Warriors. Está claro. 33 partidos, pero hace 23,6 puntos Sí, sí. en ese tramo, 6,2 asistencias. Sí, sí. ¿Cómo vendieron el bar los Warriors? Eso es de los mejores bares que se han vendido, ¿eh? Sí, sí, tremendo. Momento clave para venderlo. Tremendo, Hay que aprender. tremendo bar, sobre todo tremendo bar el que compró Minnesota en su momento. ¿Y qué ven los Warriors en Wiggins? El alero que les faltaba, el alero que habían necesitado siempre. Curry, Clay, Draymond siempre han ganado con un alero. Primero fue Harrison Barnes, Iguodala,
Luego, por supuesto, Kevin Durant, que es otra cosa. Pero en esos Warriors de 2022 faltaba ese alero físico, capaz de rebotear, capaz de defender varias posiciones. Ese alero no estaba. Y ahí llega Wiggins y lo transforman en ese alero. Vamos a hablar ahora de un señor que, según se contó en un 3+1, tenía ciertas dificultades para ir al aseo, al baño. Al aseo, ¿eh? Estaba buscando como la palabra más graciosa. Aseo está bastante bien. Está bastante bien. No podía ir al aseo. No podía ir porque tenía una dieta, ¿no? Sí. Que no era adecuada. Que es lo que más o menos nos pasa a nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Porque o sea, en Estados Unidos no es fácil. No es fácil. Comer bien. Pero porque te ponen todo el rato en la cara, ¿sabes? Claro, pues es lo que yo creo lo que le pasaba a PJ Tucker. Claro. Que no podía ir, como digo, al aseo. Y en 2021 llega a Milwaukee, procedente de Houston, con 35 palos para unirse a Giannis, Holiday y Middleton. Juega 20 partidos de temporada regular y solo uno como titular. Tremendo este tío. Y luego en playoffs juega 19 partidos como titular, juega 23 partidos, o sea, prácticamente todo, con casi 30 minutos de promedio. 4,3 puntos, 4,8 rebotes, pero mucha defensa, mucha garra. Y claro, no llega este hombre para meter puntos aquí, evidentemente. O sea, he puesto los promedios, no sé por qué, pero un jugador que, como decía antes Sergio, te cierra los partidos, te puede estar en cancha todo el rato, con esa edad ya, con 35 palos, y que fue clave. Bueno, aquí es un defensor de élite. Una roca, venía de, pues eso, de grandes temporadas en Houston a nivel defensivo, de haberse probado en playoffs contra grandes jugadores ofensivos. Y entonces Milwaukee lo ve como una pieza de puzzle necesaria para cerrar un poco ahí su quinteto de gala, digamos. Fue clave en la eliminatoria contra los Nets, en la que juegan contra Durant, y hay partidos en los que defiende él 1 contra 1 a Durant, aunque Durant meta 50, o no sé cuántos mete, pero quiero decir, solo que hubiera un jugador que pudiera estar en 1 contra 1 ya permitía al resto de jugadores anular pues cómo funcionaba ese equipo en aquel momento. Y fue vital para esos Bucks. Es un traspaso en el que también tiene que poner una primera ronda más Milwaukee, ¿vale? Van 2 para un lado y 1 para otro. Tiene que poner una primera ronda más Milwaukee para que llegue PJ Tucker. Y bueno, pues un jugador que terminó siendo también decisivo en aquel anillo de los Bucks. Todo casos, tío, de jugadores que en su momento, cuando fueron traspasados, no parecían igual tan importantísimos los traspasos, ¿no? Bueno, igual el de Marc Gasol porque a nosotros nos quedaba más cerca. Sí. Pero ninguno de los otros en su momento hubiéramos dicho, ¡buah, anillo seguro! ¿Sabes? Ninguno. Y fíjate, sin embargo, el efecto que tuvieron todos, tanto los que costaron 2-3 años, que curiosamente son los de los jóvenes, claro. Claro. Los jugadores más veteranos, Marc Gasol, PJ Tucker, fue para... Ya, o sea, te necesito ya aquí. Sí, en ese momento. Me ha gustado mucho el vídeo de hoy, tío. Muy curioso. Hay otros traspasos que pueden ser decisivos. Tenemos una lista aquí. Kyrie Irving a Dallas en 2023 ya ha sido decisivo en cuanto a que han llegado a las finales. Lo mismo PJ Washington y Gafford en 2024. Josh Hart en el 23. Anunoby en el 24. Siakam, Indiana en el 24. Cuidado. Todo esto son movimientos en el cierre de mercado. Insisto, lo digo otra vez. Hay que hacer ese tipo de vídeos de cómo se construye, ¿no? Cómo se han construido los equipos. Porque es que lo estoy viendo en prácticamente todos los casos, está guapísimo. Sí. ¿Sabes? Los Bucks, pues cuando llega Holiday, cuando llega... ¿Sabes? Bueno, y los Celtics, cuando llega primero Derrick White, luego Holiday, luego Porzingis, luego, ¿sabes? Tiene cosas. De dónde salen Pritchard, Hauser, o sea, hay muchas cosas que contar. Hay cosas. Además, muchas veces son picks que vienen de otro lado y que acabas eligiendo a ese, como lo de Kuminga que ha dicho Sergio. O sea, está guapo. Sergio Andrés. Mucho. Espero que la gente se haya divertido. Y mañana... Lunes de NBA. Eso es. Chao. Chao.